te preguntarás qué estoy haciendo en un kayak cortito en el río Gualeguaychú. Acá andamos probando el Dagger Action 9 porque vamos a hablar de los kayak cortos. ¿Te quedás? ¿Se acuerdan que en un video anterior hablábamos sobre una desventaja de los kayak plásticos? Esta desventaja que vimos en ese video, hay otras desventajas, pero bueno, esa que vimos en el video anterior era el mayor rozamiento que tenía contra el agua al deslizar en comparación a un kayak de fibra de vidrio o de otro material, fibra de carbono. Esto, por ejemplo, se nota mucho más en un kayak de travesía, en el que por ahí realizamos 20, 30, 40, 50 kilómetros por día, con el kayak cargado, con los elementos, con carpas y demás equipaje, y ese ritmo lo mantenemos 2, 3, 4, 5, 10 días, 15 días. Dependiendo del permiso que nos dé la patrona en casa. Ese rozamiento se nota más en remadas largas. Se nota menos en un kayak corto, de aguas blancas, en un kayak de creek, de rodeo, de play, e incluso en un kayak de surf. ¿Por qué? Porque en estos kayaks nos movemos con la masa de agua. No remamos para avanzar. Son escasos los momentos en que remamos para avanzar, por ejemplo, para entrar a un eddy, para hacer un ferry, etcétera, etcétera. Pero normalmente nos movemos con la masa de agua, entonces este coeficiente mayor de rozamiento no influye demasiado. Lo que sí se nota es la mayor resistencia que tiene el kayak plástico a los golpes. Por ejemplo, en aguas blancas le vamos a dar golpes a repetición contra las piedras. En un kayak de fibra de vidrio, esos golpes se sienten más y el material por ahí no lo tolera tanto y tenemos algún rumbo. Es muy difícil romper un kayak plástico en un choque contra las piedras. No hay que dejar de mencionar que si tenemos una rotura en un kayak plástico es muy difícil de reparar. Yo particularmente no conozco ninguna reparación que dé buen resultado en el tiempo. Las reparaciones que he visto en los kayak plásticos en muy poco tiempo nos dejan a pie. Normalmente un kayak plástico cuando se rompe, y más un kayak que está sometido a golpes, a esfuerzos y demás, como puede ser un kayak de creek, si se rompe, yo no conozco una reparación que dure. La reparación termina notándose y se rompe en el lugar nuevamente. Eso es lo que yo conozco. Por ahí hay alguien que haga muy buenas reparaciones y yo no sé nada, pero bueno, yo las reparaciones que conozco no dan resultado en los kayak plásticos. Por otro lado, en el kayak de fibra de vidrio, la reparación es una tontera, incluso se lo puede reparar en el lugar si tenemos un kit de reparación, resina y un poco de fibra de vidrio, se puede reparar en el momento y al otro día, una vez que secó, ya podemos usar el kayak nuevamente. Por eso, para realizar este tipo de actividades, aguas blancas, sea kayak de creek, de play, de rodeo, incluso kayak surf, yo particularmente, repito, yo prefiero el kayak plástico al de fibra de vidrio. Me pasó hace mucho tiempo en Saltos de Moconá, con un kayak corto de fibra de vidrio, caer mal, caí entre dos piedras, el kayak se parte justo detrás del cockpit y los pedazos de fibra de vidrio me lastimaron toda la zona de los tríceps y les puedo asegurar que es un accidente feo. La fibra de vidrio corta peor que una sierra y te deja restos de fibra de vidrio, después me los tuvieron que sacar, todo un lío. Eso no sucede con el kayak plástico. Reitero, para mí, si yo tengo que hacer este tipo de actividades, repito, aguas blancas, creek, kayak, surf, play, rodeo, prefiero 1000 veces el plástico a la fibra de vidrio.
Y hablando de kayak cortos y kayak plásticos, hay una buena noticia para el mundo del canotaje en Argentina y principalmente para la gente que se dedica al agua movidita, al agua espumante, al agua blanca. Un amigo, Ángel Trigo, está fabricando, largó ahora, hace poco, después de la pandemia, principios de este año 2021, largó un kayak nuevo. La marca se llama Agua Viva y el modelo que está fabricando, el primer modelo que fabrica la marca, es el Torrente, un kayak de Creek. He hablado con amigos que lo han probado en el Atuel, en Mendoza, gente con mucha experiencia y también gente que recién se está iniciando en esto del kayak de aguas blancas. Y me han dado muy buena referencia de cómo se comporta el Torrente. Es un bote dócil, predecible, muy fácil de rolar, muy liviano, ya que está construido en polietileno lineal rotomoldeado. Y ese tipo de plástico y la técnica de fabricación hace que sea un kayak muy liviano, lo cual viene bien a la hora de cargarlo por ahí en senderos inhóspitos para llegar al punto donde queremos tirarnos o evacuar. Pero bueno, mejor le preguntamos a Ángel Trigo, porque es una excelente noticia el tema de que haya un kayak de Creek de fabricación nacional. Así no estamos dependiendo de las marcas importadas, que hoy en día con la devaluación del peso argentino son prácticamente inalcanzables. Pero mejor le preguntamos a Angelito Trigo, que nos va a contar las características del bote, nos lo va a mostrar los interiores, nos va a hablar de qué manga tiene, qué eslora, qué volumen tiene. Los dejo con Ángel Trigo. Gracias por el espacio que me das y que nos das a todos los fabricantes para mostrar nuestros productos nuevos cuando salen y bueno, contar las características y demás. Te quería comentar y mostrarte el nuevo Agua Viva Torrente y contarte que es el primer kayak de la marca. Y no solo eso, sino que es el primer kayak de la modalidad Creek de fabricación nacional. La verdad que nos pone muy contentos haber podido terminarlo, sobre todo que fue justo atravesado por la pandemia y bueno, pese a eso pudimos sacarlo a flote y hoy lo estamos presentando acá. Bueno, contarte también que fuimos al río Atuel, llevé 2 botes para probar, se lo dimos a probar a gente tanto experimentada como de nivel medio y principiantes. Y la verdad que fue recibido bien por todos. A los experimentados les gustó que es un bote rápido, que es bastante maniobrable, pero no pierde el rumbo. Es bueno para tomar eddies fuertes, así que bueno, les gustó mucho en ese sentido. También la comodidad también, bueno, la comodidad es un punto que le gustó a todos, la verdad. Logramos unos interiores bastante buenos. Y bueno, a los principiantes les gustó que es un bote predecible, las líneas redondeadas lo hacen un bote suave y también es fácil de rolar, con lo cual la verdad que tuvo buena aceptación por todo el público kayakero en general. En cuanto a las características del casco, tenemos un casco de 2,65 m de eslora, que es un buen largo, eso lo hace bastante rápido. Tiene 65 centímetros de manga o de ancho y tiene una forma bastante redondeada. Eso lo hace bastante maniobrable, muy predecible y muy susceptible a los cambios de ritmo. Pero bueno, el largo hace que no pierda el rumbo y que sea realmente un bote rápido. Después tenemos, en cuanto al volumen, tenemos 320 litros, que es un volumen generoso. Es un talle M, que es para gente de entre unos 50 a 55 kilos a unos 95 kilos. Yo en lo que va de la pandemia aumenté un poquito, así que mis 95 kilos se los banca bien, la verdad que se comportó genial.
Y para ríos clase 2 o clase 2 más, 3, podemos decir que lo puede usar tranquilamente una persona de 100, 100 y pico de kilos que va a andar bárbaro. Después ya si queremos ir a un río que nos exija un poco más, sí estaría bueno que lo usen personas que estén dentro del rango de peso ideal, digamos, ¿no? Pero para arrancar, digamos, tranquilamente lo puede usar gente más pesada. Así que bueno, esas son las especificaciones técnicas. Lo bueno del casco en su forma redondeada es que tiene la proa bien elevada, que lo hace ir siempre bien arriba en las olas. Eso es otra característica importante. Esas son las características técnicas. Para la construcción elegimos polietileno lineal rotomoldeado que nos brinda mayor resistencia mecánica con menor peso, a diferencia del resto de las embarcaciones rotomoldeadas que hay, como los kayaks Seaton Top y demás. Este plástico nos permite una embarcación que tenga la misma resistencia con menos cantidad de material. Esto para las aguas blancas nos es muy útil porque generalmente tenemos que ir a ríos que tienen o difícil acceso, o tenemos que subir una montaña con la embarcación al hombro, y tener 2 o 3 kilos menos en la embarcación, la verdad que a la hora de caminar media hora con el bote al hombro nos ayuda bastante. Y siguiendo con la línea de los materiales, en tu capítulo anterior charlaste con Luis Videla, que de paso aprovecho y le mando un saludo, y él explicó muy bien para qué era mejor o más útil una embarcación de fibra de vidrio. En el caso de los kayaks de travesía, que nosotros necesitamos que navegue mejor, y que no pierda estropada y que con menor esfuerzo podamos hacer más distancia. En el caso de las aguas blancas, lo que necesitamos es una embarcación que absorba los impactos. Nosotros estamos constantemente pegándole a las piedras y distintas cosas en el río, y el polietileno rotomoldeado lo que hace es absorber esos impactos. Por más que se raye, a diferencia de los botes de aguas blancas, no resta performance, y sí lo que necesitamos es una embarcación más duradera y que aguante todos los impactos posibles. Para terminar te quiero contar que tiene algunas características de confort que lo hacen realmente muy cómodo y muy práctico. Tiene 4 manijas, 2 en popa y 2 en proa. Están fabricadas con cinta tubular, que la verdad que es muy pero muy resistente, y tiene unas manijitas ergonómicas para un agarre cómodo. Toda la tornillería es en todo, tanto en los interiores como acá en las manijas, es de inoxidable. Después tenemos en el interior todos los interiores acolchados, no sé si se llega a ver, todo con acolchado y con tela, la verdad que muy cómoda, tanto en la riñonera como en los costales, en el asiento y en las musleras. Tiene asiento regulable a lo largo, tiene una corredera en el medio con el asiento que se regula hacia atrás y hacia adelante. Tiene 2 tabiques rígidos atrás y adelante para darle rigidez y resistencia a los impactos. Y tiene el regule con el sistema Clamp Clip, que la verdad que lo hace muy cómodo y muy fácil de regular desde el interior. Uno se sienta y tirando de estas 2 cuerditas la riñonera se ajusta y quedamos bien firmes. En cuanto a la pedalera, tiene la clásica corredera de aluminio con distintos agujeritos para posicionar más lejos o más cerca, y hace que según el largo de piernas podamos adaptarlo bien y estar bien cómodos. Tiene una pedalera, un hincapié firme en el fondo que nos da buena rigidez, que en el río la verdad que hace mucha falta. Te muestro para que se vea un poquito más en detalle. Acá se ve bien el rocker que tiene en la proa. Se ve las manijas. Esa es la otra manija. Acá se pueden ver el sistema de ajuste de la riñonera con el sistema Clamplet. Acá se ve la muslera, que es, como verás, bastante acolchada. Esos son los pads de ajuste lateral. La riñonera.
Y ahí en el asiento lleva otro almohadoncito acolchado de la misma tela que los costales y que la riñonera, que bueno, acá le falta, pero eso también viene incluido. Acá se ve la corredera por donde desliza el asiento regulable. Ahí se ve el tabique fijo, el tabique rígido, que la verdad que quedó bastante bueno, le da mucha rigidez. Y bueno, acá se ve la pedalera regulable con la corredera agujereada, y allá en el fondo se ve el hincapié donde uno apoya los pies. La verdad que las musleras son bastante cómodas y quedas bien agarrado. Se ve toda la tornillería de inoxidable. Ahí están las otras dos manijas. Tapón de drenaje. Y bueno, a ver si de acá se puede ver un poco más el rocker que tiene. Se ve bien el volumen. Bueno, para ir terminando, la verdad que estoy muy contento de lo que se logró, de lo que logramos. Estoy muy contento de que este nuevo proyecto ayude a la difusión del deporte, a que nuestro querido kayakismo de aguas blancas sea cada vez más accesible para la gente, que haya un bote de fabricación nacional, que no estemos dependiendo de cosas importadas que a veces no llegan y que son difíciles de conseguir, o que tengamos que recurrir a botes reparados 20 veces con los interiores todos gastados porque no podemos acceder a algo nuevo y nacional y bueno y de calidad. Con esto me despido, cabezón, te mando un gran abrazo y mando un gran abrazo a toda tu gente que sé que te sigue al pie del cañón siempre, y bueno, esperemos que nos estemos viendo en el río pronto. Saludos. Bueno, como ven, Angelito fue muy clarito en la descripción de su bote. Me gusta mucho. Vamos a ver si lo probamos en alguna oportunidad allá por Mendoza o algún otro río movedizo. Por lo pronto, Angelito, que tengas muy buenas ventas. Sabés que te quiero mucho y me alegra muchísimo que esta preventa haya sido exitosa. Si te gustó el video, podés darle un me gusta, podés compartirlo, podés ayudar a difundir este nuevo modelo de bote de industria nacional que ha salido de manos de gente que sabe, de gente que está en el tema. Y no solo Angelito. Angelito se ha valido de la experiencia de muchísima gente que sabe mucho de aguas blancas. Espero les haya gustado el video y si quieren y se suscriben al canal, en un próximo video vamos a tratar el tema conflictivo, el tema. Para kayak de travesía, ¿timón sí o timón no? ¿Usamos timón? ¿Le ponemos timón o no le ponemos timón? ¿Qué hacemos? ¿Somos puristas como la escuela inglesa? Timón no. O hacemos como los yanquis que dicen, sí sirve y está, hay que usarlo. ¿Qué hacemos? ¿Consultamos con alguien que sabe bastante? Los veo en el próximo video.